Buen día a todos. Continuando en la materia de geometría descriptiva 2, vamos a continuar viendo lo que son sombras. En este caso vamos a ver la sombra de una figura más compleja, a diferencia del cubo que vimos en la clase pasada, y vamos a obtener las sombras dependiendo las alturas y las variaciones que vamos a tener. Como en la clase pasada les comenté, vamos a tener lo que es nuestra línea de tierra, línea de horizonte y la línea donde se va a provocar la luz, tanto el inicio como el final de la misma. Entonces, lo que procede a hacer es que nosotros vamos a tener lo que es nuestra línea de tierra y nuestra línea de foco. La línea de tierra se basa, o la línea inicial se va a basar a la línea de tierra y la línea del foco se va a basar a lo que son nuestras partes superiores de nuestra figura. Con ello vamos a comenzar a trazar. Nosotros vamos a tener lo que es toda la parte inferior y todos los elementos que estén debajo de nuestras líneas superiores nos van a generar una línea de proyección para nuestras sombras. Vamos a tener esta primera que se proyecta hasta acá, la segunda en mi segundo punto, que es esta, y la tercera que va a ser esta. Todo se proyecta directamente de nuestra línea donde sale la línea de horizonte, que es la línea inicial que se va a proyectar la sombra. De aquí, recuerden que si hay otra sombra, por ejemplo, yo tengo otra elevación en mi plano o en mi isométrico que viene de este punto. También se está generando o también me va a generar una sombra. Igual este punto me va a generar otra sombra. De aquí yo voy a proceder a sacar las líneas que se van a intersectar con la línea inicial de la línea de mi horizonte con la línea de foco. Esas líneas se van a basar directamente en lo que es la línea de foco y las líneas principales de mi isométrico. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo mi línea de foco y proyecto, por ejemplo, esta línea se va a unir con el inicio de la otra. Es lo que voy a proseguir a hacer, que es esta. Y voy a proyectar hacia este extremo. Y esa proyección va a terminar hasta que se una con esta línea. La siguiente línea, pues es la que yo voy a tener en este extremo. Esta ya se unió. No, se tiene que unir con esta. Aquí no me va a dar más espacio, pero se va a proyectar esta línea con esta línea. Después yo voy a proyectar la misma línea que se va a unir con la que viene en este punto, que es esta. Después el otro extremo, que si están viendo la sombra me está llegando hacia lo que es el lado superior, este punto me va a generar otra sombra, que es que se va a unir esta línea con esta línea. Entonces yo la sigo proyectando hacia acá, hasta que se una con este punto. Luego la próxima línea, que es esta, que se va a unir a este punto. Quiere decir que esta línea con la que yo proyecté van a tener una intersección, que es esta con esta. Y la otra, en la parte superior que yo voy a tener acá, se va a proyectar hasta intersectarse con esta misma. Este punto con este punto me está diciendo que se unen. Estas van a ser las sombras que se van a generar directamente en mi plano. Esta parte se está generando la sombra hacia adentro de la figura, no hacia afuera. Por eso de esta forma no se genera en la sombra, sino que nada más la sombra se está generando de la parte superior a la línea de tierra. Y el elemento que sobresale del mismo prisma o del mismo cubo que yo tengo acá va a ser lo que se está generando la sombra en la parte superior. Si yo uno líneas, esta sobrepasa, genera para acá y esta va a venir para acá, que es la sombra que yo voy a tener en la parte inferior, que es en la línea de tierra.
Pero también voy a tener una sombra que se está proyectando en esta sección, en esta parte de mi elemento. Pero a diferencia de la parte de tierra, simplemente la sombra se va a proyectar en donde tenga el volumen, porque en el vacío, pues por ende no se va a proyectar, que sería este elemento sombra. Igual esta cara va a tener sombra. Y esta cara también. La luz se genera acá, se genera en la parte de atrás y se genera en la parte escondida de la misma figura. Eso es lo que nosotros vamos a generar para las sombras. Esa va a ser su siguiente actividad. Por ende, las medidas de esta figura, pues ustedes van a ser 3, van a ser 2, va a ser 1, se va a elevar otra cantidad que sería 1. La línea de tierra la van a posicionar un poquito más arriba de su lámina para que ustedes puedan obtener la sombra y no se les corte. La línea de horizonte la van a elevar 1 centímetro del último punto de su figura y la línea del foco la van a elevar 4 centímetros. Recuerden que si en algún momento la figura o la línea de foco no entra en su lámina, utilicen otra hoja para que puedan colocar ese punto y puedan trazar todas las sombras que se van a generar en la misma figura. Con esto sería su actividad y nos vemos en la siguiente clase.